escuela, o sea, todo ese personal yo lo fui entrevistando y las entrevistas tenían mucho de la información que ya yo había registrado y que yo contrastaba con las informaciones que yo recibía de ellos. También algunos casos de niños y de niñas que veíamos en una condición de abuso muy fuerte, o sea, que eran niños totalmente reprimidos, que no hablaban nunca, que siempre tenían miedo, que no generaban ningún tipo de interacción, ni siquiera con los otros niños. Yo los sacaba aparte y dialogaba con ellos y hacía entrevistas a profundidad con ellos para ver qué estaba pasando ahí, ¿no? También muchos casos donde se veían a niños y niñas que la profesora humillaba, porque un elemento de la violencia no era solamente la violencia física, sino también la violencia verbal. Ahí en tu investigación, tú decías que la violencia física era mayor contra los varones que contra las niñas. Que las niñas eran muy psicológicas, ¿verdad? Exactamente. Con los niños hay mucha violencia física. Los varones. Sí, porque los niños tienden a pararse mucho, a hablar, a conversar. Responden al profesor cuando le llama la atención. Entonces la profesora o el profesor tiende a darle castigo con varas, varazos, con correa, con mascotas, o le alan las orejas. Todo eso se observa. A las niñas se le castiga, pero menos. A las niñas se le humilla mucho. O sea, se le da mucha, se les reprime por el cuerpo, por el uso de ropa apretada, por el tema de la forma de sentarse, que deben sentarse como, entre comillas, se supone que una niña debe sentarse, ¿no? Sí. Todo este código sexista en las relaciones de género, ¿no? De que la niña tiene que ser femenina y por tanto tiene que cuidarse su cuerpo, y las profesoras están atentas a eso y viven reprimiéndolas y la humillan. Hay frases muy fuertes que yo escuché que para mí fueron duras. Yo quisiera que esas frases comenzáramos el nuevo segmento con ella. Tajira, pido tu permiso, nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Esto está bien interesante, esas frases con las que se humillan las niñas, a nuestras hijas, nuestras nietas o hermanas en las escuelas. Sí. Estamos conversando con Tahira Vargas, antropóloga muy conocida en nuestro país, que tiene un estudio, como le ha explicado Roberto anteriormente, sobre violencia en la escuela. Y anteriormente, en el segmento anterior, nos hablaba de esos calificativos que se usan en las escuelas contra las niñas y contra los niños. Más violencia con los varones y violencia también verbal, ¿no? Psicológica. Y psicológica contra las niñas. Quisiera que tú nos hable un poquito más de esa violencia no física, que habitualmente pues se hace, ¿verdad? Se ejecuta, pero la violencia verbal, la violencia psicológica que se ejerce contra los niños, sobre todo en esas escuelas, ¿qué experiencia tú tuviste? Mira, es muy fuerte. Yo creo que para mí, este estudio a mí me dio mucho, me impactó mucho. Y algunas amigas que han leído el estudio me dicen que no hubieran podido hacer. Y digo, bueno, y lo que aparece en el libro no necesariamente puede describir todo lo que yo viví en el campo. Y te lo digo porque yo incluso muchas veces de noche entraba en catarsis, o sea, cuando ya yo regresaba como a dormir, porque yo me quedaba en la comunidad haciendo entrevistas, observaciones, conversando, conociendo dónde vivían los niños y las niñas, sus casas, las condiciones, que de eso también quiero hablar, porque eso es violencia estructural. ¿A los hogares de los estudiantes también? Sí, yo iba a los hogares, yo me bebía el café con la mamá, con el papá, me iba con los niños y las niñas a veces a pasear, me quedaba haciendo conversaciones con grupos de jóvenes y de niños en la comunidad, con los padres y las madres. Iba a las casas de las maestras y maestros, que ese es otro rollo. Sí. De condiciones muy difíciles. Inmersión, como dicen ustedes. Exactamente. Inmersión. Es decir, que el estudio tú recogías una visión sobre el sistema familiar incluido, no solamente la comunidad educativa, ¿no? Todo el contexto social de la escuela. Todo lo que se llama el contexto debe ser parte de una etnografía educativa. Exacto. Que de eso se trata el estudio, ese es un trabajo etnográfico. Entonces, cuando yo estaba en el aula y notaba toda esta situación, fíjate qué pasa.
las maestras y los maestros tienen una concepción del niño o de la niña como un sujeto que no tiene derechos. Entonces, el cuerpo de los niños y las niñas puede ser manipulado, puede ser afectado y no se siente como que es violencia. Ellos no lo ven como violencia. Entonces, aunque ellos hablan en contra de la violencia, hablan en contra de la violación de derechos a los niños y las niñas, en su práctica se muestra que ellos se permiten manejar el cuerpo del otro. ¿Tú sugieres entonces que ellos entienden que eso no es violencia? Ellos consideran que es violencia, pero visto desde fuera, no visto desde ellos mismos. En la práctica escolar. Exactamente, visto desde fuera, todo lo que puede hacer desde fuera. Una curiosidad, Tajira, porque, por ejemplo, en el campo de la fotografía, muchas veces cuando los fotógrafos van a situaciones de guerra y toman fotografías, está aquella famosa foto del niño con el buitre que estuvo a ser devorado, ¿verdad? Y no se recuerda, es en África, ¿no? Que el fotógrafo que vio esto muchos lo acusan indiferente ante esa situación, ¿verdad? Y no intervino. Bueno, el hombre se suicidó después, ¿no? Pero después que ganó el premio. Mi pregunta es, ¿Tajira Vargas cuando veía esa situación intervenía o pesaba más la investigadora, la antropóloga que tenía que preservar su no presencia, digamos, su no visibilidad? Una curiosidad nada más. Yo no podía intervenir. Claro. No o sea, ahí yo tenía que tomar una decisión. No lo imaginaba. Si yo intervengo... ¿Se dañaba el estudio? Se daña el estudio. Sí, así es. Si yo le digo algo a la maestra, claro, se daña el estudio, ¿no? Sí. Si yo... eso agudizaba tu angustia en la noche, ahora te entiendo. Exactamente, por eso la gran impotencia que yo sentía. Sí. O sea, por ejemplo, yo ahorita que decía de los insultos, había maestras que a una niña delante de todo el curso le decía, yo voy a usar las palabras. No importa, las textuales, esto es ciencia. Le decía, ¿por qué tú vienes con esos pantalones tan apretados? Tú lo que eres una cuerito. Oye. Tú lo que andas es buscando hombre. Después te violan y no te quejes. Oye, y no te quejes. Oye. Entonces, esta niña llorando, después de una humillación de ese tipo, de los amiguitos, delante de todos. Entonces, para ellos era tan duro porque eso significaba una extensión de esa humillación a varios días. Claro, porque se iban a pasar los amiguitos y las amiguitas dándole cuerda con eso todo el tiempo. Y luego puede ser un estigma permanente. Exactamente. Entonces había todo un discurso hasta de justificación de la violencia de género. O sea, de cómo le decían, no, pues ustedes son las que se buscan las violaciones. Oye. O a las niñas que jugaban con niños, que eso es otro rollo, toda esta segregación. Machorras, seguro decían. Las niñas que jugaban con niños, no solo se le decía que eran machorras, sino que eran cueritos, puticas, que lo que iban a terminar es que la iban a violar. Sí. Y los niños que jugaban con niñas tenían que salir del juego porque se iban a convertir, entre comillas, en maricones. Entonces, es toda esta visión sexista que genera una gran represión y una gran segregación, o sea, niños por aquí, niñas por